El patrimonio de Michael Jackson ha ganado el arbitraje contra HBO por el documental Living Neverland. Según Deadline, los tribunales estadounidenses dictaminaron que el documental constituyó una violación de la cláusula de no menosprecio presente en un contrato que firmó la plataforma de televisión con Michael Jackson en 1992 para poder emitir el concierto Live in Bucarest. ¿Esto es cierto? Sí, pero no, con ciertos matices, así que vamos a explicarlo todo ahora mismo. Ya tenía yo ganas de que se resolviese este caso del que hacía realmente muchos años que no sabíamos nada. Vamos a ponernos un poco en contexto para que podamos entender qué es lo que ha pasado entre HBO y el patrimonio de Michael y por qué la plataforma de televisión fue demandada. En 2019, el estate de Michael Jackson demandó a HBO porque al producir y emitir el documental Living Neverland estaban incumpliendo una cláusula de un contrato de 1992 que firmaron con Michael Jackson para poder emitir el concierto de Bucarest de la gira Dangerous. En ese contrato había una cláusula de no menosprecio muy concreta y explícita que impedía a HBO producir o emitir cualquier tipo de material que denigrase la imagen de Michael. Y además se trataba de una cláusula con perpetuidad, es decir, que no caduca, y viene muy bien especificado además en el contrato. Es una cláusula permanente, es decir, para siempre. Es una cláusula que no da lugar a ambigüedades ni a dudas de cualquier tipo, es muy clara y concreta. HBO quería emitir el concierto de Dangerous, así que firmaron un contrato en el que prometieron no dañar la imagen de Michael nunca. Y claro, con Living Neverland lo incumplieron. Y el estate encontró este contrato y les demandó. HBO alegaba que esa cláusula ya no tenía sentido, que esa cláusula ya había caducado, que no tenía sentido ampararse a ella en la actualidad porque Michael ya estaba muerto. Pero claro, el estate le dijo, de eso nada, esto sigue vigente y hay muchos motivos suficientes para demandar. Y mostraron además otros ejemplos en los que un tribunal daba por válida esta cláusula en casos similares, e incluso en cláusulas mucho más antiguas que esta. Al principio el juez le dio la razón al estate, pero HBO apeló esta decisión diciendo que según ellos, el estate les quería coartar sus derechos de la primera enmienda, o lo que es lo mismo, su derecho a la libertad de expresión. Entonces el Tribunal de Apelaciones tuvo que decidir si habría arbitraje de esta demanda o no. El arbitraje, para que nos entendamos, es como un juicio, tiene el mismo valor legal, solo que aquí no hay jueces ni fiscales, sino que se designa el caso a un grupo de árbitros expertos en la materia para resolver un conflicto, porque son tratos particulares que han establecido dos partes. El caso es que esto viene muy definido en la cláusula que firmó HBO con Michael en 1992. Viene muy definido que en caso de que hubiese algún conflicto por esta cláusula, sería sometido a un arbitraje. Y eso está escrito en la cláusula y no da lugar a ningún tipo de dudas. Entonces, lo que pasó fue que el Tribunal de Apelaciones, por unanimidad, resolvió que el proceso debería ser sometido a un arbitraje y rechazó todos los argumentos de HBO para desestimar el caso, es decir, que HBO tendría que levantar la alfombra y explicar qué hay debajo de este documental, quién lo financió y con qué propósito. Pero ¿qué pasa? Que el estate estaba pidiendo un arbitraje público, que no hubiese información sellada, y HBO, por el contrario, prefirió un arbitraje privado, para que no se conozcan públicamente todos estos detalles que hay detrás del documental. Y fue muy curioso porque todas las noticias internacionales que se publicaron en 2020 sobre esta decisión de ir a arbitraje desinformaron deliberadamente de una manera totalmente sesgada, diciendo que la familia de Michael estaba pidiendo un arbitraje privado, algo que es totalmente falso porque precisamente era todo lo contrario. Era el estate el que estaba pidiendo que el arbitraje fuese público y era HBO el que quería hacerlo privado. Y resultó muy curioso, porque mientras todos los medios acusaban falsamente al patrimonio de querer un arbitraje privado, cuando la realidad es que querían un arbitraje público, Dan Reed, el director de Living Neverland, estaba en el juicio de Wade Robson haciendo todo lo posible por no presentar las comunicaciones, las cuentas de financiación de Living Neverland y los brutos del documental. Pero sin embargo, los medios de comunicación dicen que es el estate el que quiere encubrir todo, silenciar a las víctimas y hacer un arbitraje privado. Así es como se tergiversa y cómo se reescribe la historia.
Hasta el propio State, paradójicamente, ya lo había predicho un año antes, que esto mismo iba a pasar, que HBO intentaría argumentar que el State estaría buscando un arbitraje privado para ocultar los procedimientos en secreto. Por eso mismo, el State hizo bastante hincapié en que quería que el arbitraje fuese público, al igual que fueron públicos los procesos de Robson y de Safechuck. De todas formas, es importante también destacar que aunque el State condena las acusaciones de Robson y Safechuck, es algo que no se va a discutir en este proceso. Aquí solo se iba a valorar si HBO incumplió o no un contrato al hacer Living Neverland. Nada más, el contrato es muy claro y está muy bien definido que tenían que ir a arbitraje en caso de que hubiese un conflicto. ¿Y qué pasa? Pues que no supimos nada más de esto desde entonces, desde hace 4 años. Pusieron una fecha para el arbitraje y HBO hacía todo lo posible para posponerla. Y así pasaron los años. No supimos nunca ni siquiera si el arbitraje iba a ser público o privado. Entendíamos que estaba llevándose a cabo un arbitraje privado y que por eso no sabíamos nada. Pero si el arbitraje es privado, no tendríamos ni por qué enterarnos de lo que ocurrió, ni del resultado, ni de nada. No hasta ahora. Hace unos días, el tabloide The Sun dio a conocer la noticia de que se iba a estrenar un nuevo documental sobre Wade Robson y James Safechuck. Ningún diario se hizo eco de esto hasta 24 horas después que Deadline reportó esta noticia. Y en el grueso de la noticia de Deadline se señalaba que el State de Michael Jackson habría ganado el arbitraje contra HBO por el documental Living Neverland, y que los tribunales estadounidenses dictaminaron que el documental constituyó una violación de la cláusula de no menosprecio en este contrato de 1992 que hicieron para emitir el concierto del Dangerous Tour. Esta afirmación venía acompañada de un enlace a otra noticia de Deadline de 2020 que decía que el State había ganado la posibilidad de ir a arbitraje, no el arbitraje en sí mismo. Algo que ya sabíamos, ¿no? Entonces, ¿esa afirmación de Deadline fue una confusión? Pues probablemente sí. Pero entonces, ¿esa afirmación de que el State ganó el arbitraje es falsa? Pues no del todo. A través de una web que rastrea los casos judiciales en los tribunales federales de Estados Unidos, que se llama Parser Monitor, Giorgio Tardillo encontró nuevos informes sobre este arbitraje del State de Michael y HBO. Y esos informes fueron reveladores. Y aunque se pone en manifiesto que el proceso no lo ganó realmente ni uno ni otro, el resultado sí que fue una victoria para el patrimonio de Michael Jackson. Según estos informes, el patrimonio de Michael retiró su solicitud de arbitraje con HBO con perjuicio. ¿Qué significa con perjuicio? Pues que ya no podrán volver a demandar a HBO por este mismo motivo. Y este tipo de desestimación lo que implica es que han llegado a un acuerdo confidencial que satisface de tal manera los intereses del patrimonio de Michael que estos acceden a cerrar el caso de forma permanente, por lo que se entiende que HBO aceptó los términos que exigía el patrimonio de Michael. No habría ninguna razón por la que el State pidiera la desestimación a menos que ganara. Y no se saben realmente los términos del acuerdo, ni si tuvieron que indemnizar al patrimonio de Michael, pero esto explica por qué HBO retiró el documental de sus plataformas, eliminando toda referencia en sus páginas web, y nunca tampoco llegó a salir el DVD de la película, ¿no? A pesar de que fue anunciado. Esta fue una de las condiciones, además, que puso el State, y HBO accedió a retirarlo. El patrimonio fue implacable a la hora de perseguir a HBO en su demanda por el incumplimiento de la cláusula de no desprestigio del contrato del Live in Bucarest de 1992. HBO alargó el caso en los tribunales durante años, pero el patrimonio insistió, recurrieron a arbitraje y consiguieron lo que estaban buscando. Este acuerdo supone definitivamente una victoria contundente no solo para el patrimonio, sino también para Michael, y podemos concluir que aunque nunca lleguemos realmente a saber lo que hay detrás de Living Neverland, porque las condiciones de este acuerdo siempre serán privadas, el State ganó este proceso a través de un acuerdo beneficioso y consiguió lo que estaba buscando, que la plataforma retirase este documental, entre otros términos que realmente desconocemos. ¿Y esto significa entonces que ya nunca se va a poder ver este documental?
Pues no, porque lo más probable es que los derechos de distribución de HBO solo se apliquen al territorio estadounidense, y esta película ya ha sido distribuida a más países en otras plataformas de televisión. Sabemos que Leaving Neverland va a emitirse el mes que viene además en Reino Unido, y que sigue ahí. Pero lo que sí sabemos es que HBO ya no está involucrado en el segundo documental. No pueden. El segundo documental está producido únicamente por Channel 4 y se emitirá en esta plataforma de Reino Unido. Y eso sí, luego las distribuidoras lo llevarán a los diferentes países. Pero la retirada de HBO nos garantiza que para nada tendrá el mismo impacto ni la misma publicidad que el documental original. La decisión de HBO de financiar y promover de forma masiva el documental Leaving Neverland ha empañado para siempre la reputación y la credibilidad que tenían en la creación de documentales basados en hechos reales. Y nada de lo que digan o no digan a partir de ahora va a cambiar eso nunca. Así que aquí lo dejamos hoy, estad muy atentos porque creo que esta historia no ha terminado aquí, no ha terminado con esto, y estoy seguro de que muy pronto conoceremos más detalles de esta polémica. Nos vemos pronto, un abrazo muy grande, si te ha gustado el vídeo, compártelo y ayúdame a que todo el mundo se entere de esto. Chao.